porque ahora lo tenemos a Guillermo Moreno, que yo, por supuesto, por una cuestión de amistad y afecto, lo pondría arriba de todo, ¿sí? Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo como siempre. Bueno. Tengo un pequeño eco, por eso pero no importa. Voy a hablar más despacio para y que lo entonces mejoramos, vamos a poder llevar la mejoramos. conversación sin problema. Estamos hablando con Guillermo Moreno, hablábamos hace un ratito con Eduardo Duhalde y vamos a hablar con Luis Juez, ¿no? Digo, Eduardo Duhalde, que hizo referencia a lo que vos decís siempre respecto al sentido de pertenencia de Alberto Fernández, que dijo un desastre, y dijo que además en un reportaje de Perfil había dicho que era socialdemócratas y que 20 verdades tenían todos los partidos, ¿sí? Con lo cual, digo, lo escuchó a Moreno, dije yo, ¿sí? Pero bueno, es un poco así. Estamos todos, digo, el presidente nos ha de alguna manera vinculado con esta negociación con el fondo como una alternativa única, ¿sí? ¿Es así o no, Guille? Mira, Alberto, cada vez que nosotros dos hablamos, las cosas que se dicen son como esa pisada que se marca. Sí. Y esto no va a ser la excepción. También vamos a hablar en esa profundidad. La Argentina va a arreglar con el fondo. Paréntesis, te hablo despacio porque tengo un eco, como ya te dije, y si no se me mezcla todo. Perdóname. Repito. A ver, para un poquito, para. ¿Me escuchás ahí? Sí, supongo que sí. Yo te escucho perfectamente y mejoró. Si vos me escuchás, mejoró muchísimo la conversación. Claro, ahí cambiamos el teléfono. Si fuimos, compramos un teléfono porque digo, hay que invertir en Guillermo Moreno, dije yo. ¿Sí? Y fuimos, compramos un teléfono en un minuto y ahora estamos al aire. Guille, el otro día... Se escucha perfectamente. El otro día, Alberto Rodríguez A, ¿sí? Mi gobernador, cuando le tocó participar en la charla con Martín Guzmán y Alberto Fernández, pidió disculpas, ¿no? Y dijo, yo quiero que nadie se enoje, pero es mi punto de vista. Hizo referencia a la deuda de Macri, que todo dice, con la deuda que contrajo Macri no se construyó un cordón cuneta, no se construyó una vereda, ¿no? Y por lo tanto él propuso, ¿sí? Y fue muy respetuoso, dijo, pido disculpas, pero yo propongo que esta deuda la llevemos al Tribunal de la Haya o hagamos una consulta popular y que la gente opine qué tenemos que hacer con esto, ¿sí? Te pido tu opinión, Guillermo. Yo sé el concepto que tenés de Alberto y el vínculo que tenés no modifica nada de lo que vayas a decir, precisamente eso, porque esto es materia opinable, por supuesto, ¿sí? Mira, es casi como la guerra de Malvinas, uno contra todos. Claro. Es muy difícil porque esto no está en el marco. Vos tenés que pensar que Alberto el Bueno es un abogado. De formación, aparte es un teólogo, jurista, es un teólogo muy particular, ¿no? Porque encima no es sabe más que muchos de los que yo conozco en términos de teología, pero resulta que no es un hombre practicante, o sea que es una personalidad muy especial. Es teólogo, filósofo, abogado, pero en su profesión es abogado. Y analiza las cosas como un jurisconsulto, digamos, ¿no? Analiza desde ahí. Y yo soy economista, entonces lo que hacemos es analizar desde otras ópticas, claro, está bien, está perfecto. Claro, desde las realidades prácticas de lo que acontece en la economía mundial. Yo en su momento, no es que lo digo ahora, lo escribí en el año 18, en el año 2018, en el año 18, después que Macri había ganado muy bien las elecciones de medio término, él había ganado en diciembre del 17, en octubre del 17 había ganado las elecciones, en medio término yo dije, mire, esta avenida del fondo es para que se vayan los fondos internacionales, porque está claro
que salen los fondos internacionales y entra el fondo. Claro. Es obvio que el prestamista de última instancia responde al sistema financiero internacional, porque así se construye. ¿Quién está por fuera del sistema financiero internacional? Corea del Norte, algún país, obviamente, que por ahí no tiene, con todo respeto a ese pueblo, la relevancia en el sistema, como podría ser Afganistán. Pero el sistema financiero internacional incluye a los rusos y a los chinos. Sí. Y el Fondo Monetario define las reglas del sistema financiero internacional. Entonces, y las finanzas es una parte de la economía, quizá la parte menor, no es la parte más importante, de eso no tengo duda, por eso yo no creo en la economía de los banqueros. Pero también es imposible que una economía descrea del vector financiero, tanto en un negocio, en un país o en el mundo. No, claro. El Fondo Monetario es el prestamista de última instancia y el garante de que el sector privado internacional cobra lo que tiene que cobrar, así sea en el mediano plazo. Si no va a cobrar en el largo plazo, tampoco tenés que ser Corea del Norte. Te tienen que defender Rusia y China, Claro. porque no quiere que nadie se meta en un país fronterizo. Y Corea del Norte frontera con Rusia y con China. No, está bien. A ver, te leo el título del diario La Voz, página 5, política. Aparece la foto de Martín Guzmán y dice: los vencimientos de dólares elevan la presión sobre el gobierno. Ayer se pagaron 600 millones a privados. En 2 semanas hay que abonar 718 millones al Fondo Monetario Internacional. Fernández, por Alberto, admite que la negociación está trabada. Es decir, Claro. lo que yo digo, Guille, es lo siguiente. Nosotros somos un país con una movilidad social ascendente, con cierta equidad. La brecha entre rico y pobre no era la que por supuesto tenemos hoy. Eso son banderas que han distinguido al peronismo, porque la movilidad social ascendente nace con el peronismo. Lo que yo quiero decir es que perdimos todo. Es decir, es como, ¿cómo hacemos para reconstruir todo esto? Sí, que no tiene nada que ver lo que vos estás diciendo con pagarle al fondo. No. Nada. No, si yo no estoy poniendo como óbice. Lo que digo es que además de esto, ¿sí? Que en algún momento... Se entiende perfectamente. Y respecto al tema de la deuda, quiero decir lo siguiente. En algún momento vamos a tener que utilizar otro procedimiento para endeudarnos. No puede ser que lo hagamos tan ligeramente, ¿me entendés? Porque después, si no le están mandando, te toca un gobierno como el de Macri, inescrupuloso, te deja un fardo que es infernal, y vos después no sabés ni cómo resolverlo, porque aunque tuviéramos vos y yo a cargo de la presidencia de los argentinos, también tendríamos la enorme dificultades para resolverlo, porque no hay plata, ¿sí? Entonces digo, guarda, tenemos que tener cierta responsabilidad que no se ha tenido, no sé cómo es la historia, ¿sí? Bueno, muy bien. Arranquemos por el principio, que es la mejor manera. Me dejé llevar, te pido mil disculpas. No, está perfecto, aparte sirvió, disculpa que te corté después de escucharte. No, está bien. Mirá, la Argentina está obligada a construir una patria peronista, que es la única que genera soluciones a todos los problemas que vos definiste. Punto. ¿Cuándo la empezamos a construir? Mañana, si fuera por mi vocación. ¿Significa esto que le tenemos que pagar al fondo? Sí, porque como bien dijiste vos, no es antagónica la construcción de una patria peronista con pagarle al Fondo Monetario. O sea, son tonterías de socialdemócratas. Sí. O sea, de Alberto el malo. El problema de pagarle al fondo es quién pone la plata. No sé qué pagarle o no que pagarle, eso no está en discusión. No está en discusión. Al sistema financiero internacional le tenés que pagar. Al sistema financiero internacional, del cual el que cuida en última instancia el sistema es el Fondo Monetario, le importa un rábano quién pone la plata en la Argentina. Claro. Le importa un rábano. Lo que quiere es la plata. Entonces, primera definición. Le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional para construir una patria peronista, que es la que resuelve los problemas que vos acabas de describir.
movilidad social ascendente, trabajo para todos, sin pobreza, indigencia, bla, 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 bla. Todo eso pagándole al fondo. Pero Moreno, si el ministro de Economía dice que es imposible. No, el problema es que el ministro de Economía elige mal quien pone la plata. La plata para pagarle al fondo la tienen que poner los terratenientes de la Pampa Húmeda. Ah, no, pero eso es un lío político muy grande. Ah, y pelearse con el mundo no es un lío político muy grande. ¿Sabes qué pasa, mi querido amigo Trombetta? Llegamos al límite. Claro. La posición de Alberto y de Guzmán, Alberto el Malo, y de Guzmán, es que la plata la pongan los jubilados. Como eso, jubilado, pensionado, trabajadores, bla. Sí, Como todo eso no le cierra internamente dentro del frente de todos, van y vienen todo el tiempo y no saben qué hacer. ¿Está bien? Sí. Y esa es la ridícula reunión que vos escuchaste el miércoles pasado. La propuesta de Moreno, que es la propuesta peronista, de los economistas peronistas, que se la hemos escrito ya el año pasado y se la mandamos a Alberto Fernández, el 1 de junio del 2020, ya no del año pasado, del anteaño, del 2020. ¿Cuál es? Miren, muchachos, en el único lugar donde están los 7.500 millones de dólares posibles para arreglar los intereses del capital, hablamos en otro momento, con el sistema financiero internacional, están en la Pampa Húmeda. ¿Quién lo tiene? La sociedad rural. ¿Cómo? A través de los alquileres. ¿Y cómo hacemos? Bueno, técnicamente ya lo expliqué varias veces. No, Moreno, pero eso es un lío bárbaro que se van a enojar los terratenientes. Sí, prefiero que se enojen ellos y no los jubilados pensionados y que desaparezca el peronismo y vaya a saber a dónde terminamos. Entonces llegamos al límite donde la sociedad argentina tiene que resolver quién pone la plata, o la Pampa Húmeda, y entonces resolvemos el tema en San Luis, Mendoza, Tucumán, bla, 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 en todas las economías regionales, en la industria, ponemos el país a trabajar, los jubilados cobran su jubilación, comen, se van de vacaciones. No, Moreno, eso es imposible. No, si ya lo hicimos a principios de este siglo. O yo no te conté que el problema fue una vez cuando hablando con Cristina le dije, mire Cristina, se nos fue la mano, ahora se tiran las ensaladas. Los domingos las ensaladas que sobran del asado se tiran, eso está mal, se nos fue la mano. Te lo conté hace mucho tiempo, sí, te conté esa anécdota. Es verdad. Entonces digo, mire, esa Argentina ya fue. Hay una Argentina que a veces te pasa de la raya, que es ese ejemplo que te estoy poniendo. Hoy no hay ni asado ni ensalada. Bueno, entonces lo que te digo, esa Argentina que supimos construir pagándole al fondo, porque Kirchner le pagó al fondo hasta el último centavo y nadie se quejó. Al contrario, el que se quejaban eran los diarios vinculados más a la sociedad rural, que hoy está pidiendo e incluso conversando la posibilidad de un ahorro forzoso contra esos sectores sociales para que le paguemos al fondo. A ver si entendemos. Estamos en condiciones de cambiar deuda con el fondo por deuda con un sector social argentino que estaría dispuesto a discutir la posibilidad de un ahorro forzoso para que salga el fondo y entren los terratenientes como acreedores del tesoro. Y eso a 30 años. Y en el medio ponemos el país a trabajar. Porque las deudas se pagan trabajando y lo que le falta a la Argentina es trabajo. Pero es muy difícil pelearte con todo el mundo y querer ser Corea del Norte en el cono sur de Hispanoamérica. No existe eso, donde de un lado están los chilenos y del otro lado están los británicos. Y en el norte tenés los bolivianos, paraguayos, uruguayos y un poquito de brasileños. Claro. Pero fundamentalmente es el Atlántico Sur. Y en el Atlántico Sur están los británicos, aliados de los norteamericanos, en una confrontación estratégica y a muerte con los chinos. Ahí no hay arreglo, porque se está discutiendo la hegemonía mundial. Los británicos, en su alianza histórica, ya hasta pusieron misiles en las Malvinas. Y ayer, o antes de ayer, el secretario de Defensa inglés dijo, los vamos a defender a los malvinenses contra los patoteros. Y los patoteros en este caso serían los argentinos.
Entonces, está claro que hay un eje militar, Ascensión, Islas de Ascensión Malvinas. Llegan submarinos nucleares. ¿Qué querés? ¿Perder la Antártida también? Claro. Queremos perder todo. ¿Pero qué le pasa a este gobierno? ¿Es un gobierno de chiquilines? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver este tema adentro. Y el sistema financiero internacional con el padrino Fondo Monetario, que es el que banca esto. Acá va a haber 7.500 millones de dólares anualmente arriba de la mesa para resolver los intereses de esta deuda. Y empezamos a trabajar. Vos ponés 7.500 millones arriba de la mesa y te aseguro que llegás a todos los arreglos. Y a su vez, sí, entendés bien la geopolítica. Porque a este gobierno, que no sé qué tiene en la cabeza, se da cuenta quién va a perder la guerra entre Estados Unidos y China y quiere aliarse con el perdedor. Quiere romper las reglas de Occidente y aliarse con el perdedor. Entonces vas a terminar siendo perdedor cuando tenés a los británicos acá nomás. Y del otro lado los chilenos, que hubo una confrontación presidencial no hace tanto tiempo, donde uno, que perdió, pero perdió sacando el 40 y pico % de votos, dijo tenemos que discutir la Patagonia con los argentinos de vuelta. Pero ¿qué está pensando Alberto Fernández? Es un chiquilín. No está a la altura de las circunstancias. Te lo dije hace mucho tiempo, este es un gobierno de gente inepta. Bueno. Empezando por el presidente. Y acá llegamos al final de la conversación, sí, que es, ¿cuál es el rol de Cristina? ¿Cuál es el rol de Cristina? A ver. Y bueno, o entiende esto que estamos hablando, como alguna vez lo entendió. Allá en el 2009, cuando era la crisis del 2008, ¿te acordás esa famosa crisis del 2008 en Estados Unidos? Acá repercutió en el 2009. Entonces le venía a Página 12 a explicar que era el momento de los chinos, que se terminaba Estados Unidos y que era el momento del yuan. Y buscarlo en Página 12, que esos eran los artículos de fondo. Llegó el momento de los chinos. Atrás de eso Kicillof empezó a tomar protagonismo, Zanini, que los chinos, que los chinos, que los chinos. Empezaba Kicillof, empezaba despacito a opinar, escribía en Página 12 y todas esas cosas. Estaban más las cabezas europeas, que decían, no, mira, antes de que venga el yuan, va a ser la hegemonía del euro. Pero el dólar está terminado. Mirá, la crisis más importante del sistema capitalista se terminó en Estados Unidos. Y estábamos los que decíamos, mire Cristina, que en cualquier momento los norteamericanos sacan el 7º de caballería, como en las películas que veíamos y las series que veíamos cuando éramos chicos. Sí. ¿Viste? Que de repente venía el 7º de caballería y se terminaba todo. Sí. Mire que los norteamericanos no lo ve muy bien. Cristina escuchó y no tomó ninguna decisión, dejó que las circunstancias fueran. Y un día dijo, la verdad que volvieron los norteamericanos, porque la crisis se instaló en Europa. Los chinos después, con la llegada de Trump, empiezan a tener problemas, y de alguna manera la Argentina flotó bien en términos geopolíticos. Ahora se está alineando con el perdedor. Si vos te alineás con el perdedor, no solo te va a ir mal en el continente, te va a ir mal en el mar. Porque el eje Ascensión-Malvinas es fundamental, es la manera en que los británicos entraron en esta confrontación aliado a los norteamericanos y ponen a Australia a jugar este show. Claro. Por eso la compra de los submarinos nucleares a los ingleses y a los norteamericanos y dejaron afuera a los franceses. E hicieron un tratado de defensa que se llama AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Eso significa que le dieron el protagonismo en el Atlántico Sur a los ingleses, que los tenemos acá a la vuelta. ¿Pero qué quieren hacer? Mira, esto es toda información que está en los medios y está todo articulado. Volvamos al principio. Si Cristina no entiende esto, es que decididamente también hace parte de este gobierno infantil. Y también hace parte de los calificativos que le corresponden a Alberto Fernández.
Bien. Por lo tanto, tiene que resolver ese tema, y se empezó a resolver este tema el miércoles pasado, porque ahí es donde bajaste el reloj del taxi y empezó a circular el taxímetro. Y no hay alternativa. La Argentina va a arreglar con el Fondo Monetario, porque va a arreglar con el sistema financiero internacional. La diferencia es si la plata la pone la Pampa Húmeda o la ponés vos, yo, los jubilados, Claro. los pensionados y todos los trabajadores. Guille, apelo a tu poder de síntesis, porque tengo que hablar si te digo que tengo que hablar, me va a decir, no, bueno, pero sigue hablando conmigo. 11:30 tengo que hablar con Luis Juez. No, le mandás saludos, no, si es un chistoso. No sé si cómo hace política, pero le decís, che, te manda saludos Moreno, que dice que siempre se ríe de tu chiste. Sí, una vez estuvo en mi despacho. Por eso, haceme una pequeña reflexión de algo. Estamos hablando con Guillermo Moreno. Pará, si no te dije. Sí. Es decir, hay una nota en el diario La Voz, de aquí de Córdoba, dice, unas 100 grandes empresas firman la ampliación de precios. Cuidado, esto en relación a lo que está haciendo la Secretaría de Comercio, ¿no? Te pregunto, Guille, ¿está funcionando eso o no está funcionando? Uno tiene la sensación, yo tengo una sensación errática respecto a eso, ¿sí? No puede, con el desorden macroeconómico es imposible. ¿Cómo vas a saber qué precio vas a tener si no sabes cuál es el valor de la tasa de interés? Y no sabes el valor de la tasa de interés porque no sabes el valor del dólar. La semana pasada se frenó la asignación de crédito. Vos estabas sacando un crédito, qué sé yo, espere que vamos a definir la tasa de interés. La semana pasada. Sí. Porque empezaron a subir las tasas. Ahora no podés subir las tasas si no sabes el valor del dólar, porque el Fondo Monetario correctamente te está diciendo, mire, si usted va a hacer este esquema ridículo, bueno, está bien, total la plata yo me la voy a llevar, pero ponga la tasa de interés por encima de la inflación. Y la inflación está directamente vinculada al dólar. Entonces, si vos, en síntesis, y la inflación es el aumento generalizado de precios, que es lo que vos me preguntaste, entonces si no tenés esas variables, ¿qué puede definir Feletti? Vos te juntás con Pagani, dueño de Arcor, y Pagani te dice, mire, yo voy a firmar, pero dígame cuánto va a estar el dólar dentro de 15 días. ¿Y Feletti qué le dice? Dígame cuánto va a estar la tasa de interés dentro de 15 días. ¿Y Feletti qué le dice? Y entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo le firme, cumpla, pero usted no me dice cuánto va a estar el dólar y cuánto va a estar la tasa de interés? Es ridículo. Por eso hay que empezar por donde hay que empezar. Vos no podés hacer una casa empezando por el techo. Vos empezás una casa haciendo los cimientos. Después si haces el techo, o primero haces la cloaca, bueno, está bien, lo discutimos, qué sé yo, pero primero haces los cimientos. Entonces, los cimientos de la economía vienen muy mal. Desde que Macri se metió con el precio de la comida, devaluando y sacando las retenciones. Y le sacó la comida de la boca al pueblo argentino. Bueno, desde ahí que esto es un desastre. Ahora, también empezaron a deteriorarse los cimientos con la devaluación de Kicillof, innecesaria del 2014. Y hago esta última pregunta. Cuando pasás de un gobierno que tenía una economía peronista a un gobierno con Cristina que empieza a tener una economía socialdemócrata. Si uno piensa en ese momento, bueno, fue una cosa circunstancial. Pero ahora parecería ser que no es circunstancial, sino que es estructural. Entonces Cristina es la que va a tener que definir si es peronista o socialdemócrata. Si es peronista, se va a arreglar con el fondo y la plata la va a poner la Pampa Húmeda. Si es socialdemócrata, va a seguir con esta tontería sin saber qué pasa. Y finalmente, después del hecatombe, porque no hay otra alternativa, Argentina arregla con el fondo y termina pagándole al fondo vos y yo. No, así no vale. O yo, los jubilados, pensionados y todo lo demás. Bueno, conmigo no van a tener suerte. Te mando un abrazo, Guillermo. Gracias. Gracias, amigo. Todo, como siempre digo, todo lo que se dijo en este reportaje es culpa mía. Vos no tenés nada. Abrazo. Guillermo Moreno hablando con nosotros.